Bien, entonces para que quede grabado, bienvenidos todos y todas, están presentes. Eh, Les voy a comentar más o menos de qué se va a tratar este Zoom, qué fue lo que hicimos en la clase pasada y cuál es la idea de cómo ir llevando el curso adelante. En la clase pasada nosotros trabajamos un concepto de argumentación que venía de la mano con la idea del lenguaje, ¿sí? La importancia del lenguaje, que es el vehículo en el cual se traslada el argumento, ¿sí? En el cual comunico el argumento a la otra parte, ¿sí? Siempre el concepto de parte es importante en la argumentación. Trabajamos los elementos de la argumentación, que básicamente son que se excluye la violencia, que se argumenta para cambiar un estado de cosas preexistente, o sea, no se argumenta solo para comunicar una idea, sino para provocar algo, ¿sí? Eh, Se utiliza para ello al lenguaje, hay un emisor, hay un receptor, y vimos o intentamos ver la diferencia entre persuadir y convencer, que también tienen una ficha, un pequeño fragmento que lo tienen subido en la plataforma, ¿sí? Persuadir o convencer, cambiar un estado preexistente de cosas, excluir la violencia, ¿sí? Esos son los elementos más importantes de la argumentación. Es muy probable que dentro de las preguntas del examen final, una pregunta posible sería: defina cuál es la argumentación, o defina qué es argumentar, cuáles son los elementos de la argumentación y qué diferencia hay entre persuadir y convencer. Que eso tiene un documento aparte, pero recuerden que lo esencial es que se persuade a través de elementos emocionales y, y de elementos emocionales, y se argumenta a través de elementos más que nada racionales. ¿Bien? Eso sería el principal, digamos, la principal diferencia, pero no es la única. ¿Cuál es la idea de hoy? Trabajar un argumento, ¿sí? Que es la carta del jefe Seattle, para que nosotros podamos aplicar esos elementos dentro del documento, ¿sí? Además, yo subí otro texto que es el argumento de Maquiavelo acerca si es mejor ser temido o amado, que ese texto no es obligatorio, pero a mí me gusta porque demuestra una estrategia diferente sobre cómo argumentar, pero eso requiere una introducción. Lo obligatorio, digamos, para el curso es la carta del jefe Seattle, que vamos a trabajar ahora. Y lo otro sirve como complemento, que es lo que a veces uno se pierde cuando no es una clase presencial y que tiene un año para debatir cosas. Pero me parece que es bien importante. Entonces, yendo a la carta del jefe Seattle, le hago una pequeña introducción. Sin ser exactos, cuando el hombre blanco llega a América del Norte, ¿sí? Los ingleses, estaba poblado por diferentes tribus, ¿verdad? Estaban los Navajo, eh, los Sioux, los Seattle, ¿bien? En América del Sur tenemos los Genoa, los Guaná, los guaraníes, ¿sí? Eso, medianamente, según la historia, fue a partir del año 1500, ¿no? Más o menos. Pero luego empieza a transcurrir el tiempo y el hombre blanco empieza a conquistar territorio y empieza a diezmar la población indígena, ¿bien? Los pueblos originarios. ¿Qué sucede? La tribu Seattle, repito, sin ser exacto, pero voy a hacer una analogía para que lo puedan entender. Cuando el hombre blanco llega a América del Norte, esa tribu tenía un territorio, vamos a suponer, similar a lo que es Uruguay, ¿sí? No es exacta la comparación, ¿sí? Para que entiendan algo. Luego que pasan muchas generaciones, y llega el año 1800, o sea, pasan más de 300 años, esa tribu pasa a tener lo que sería, vamos a suponer, la mitad de lo que es Montevideo. ¿Se entiende? O sea, tenía un territorio muy amplio y después de 300 años tenían un territorio minúsculo. ¿Bien? En el año 1855, el presidente de Estados Unidos le manda una carta al jefe de los Seattle diciéndole que le quiere comprar
ese pedacito de territorio que les queda. ¿Bien? Y el jefe de los Seattle le responde a través de esta carta que vamos a trabajar hoy. ¿Bien? Ustedes dirán, ¿cómo puede ser que le escriba en inglés? Y bueno, precisamente porque han pasado muchas generaciones, ¿sí? No es, digamos, el primer indígena que se encuentra con el hombre blanco. Pasaron 3 generaciones, ya hay mestizos, ¿no? Hay hijos de blancos con indígenas, hay ya una cultura, digamos, que voy a silenciar acá, ahí va, pues el perrito está muy lindo, pero silenciamos. Hay una influencia, ¿se entiende? De una cultura hacia otra, ¿bien? Entonces, lo van a notar, por ejemplo, en la carta, él a veces hace alusión a Dios. Ustedes saben que los indígenas creían, no tenían una religión, la religión católica o cristiana, adoraban, digamos, a lo que sería el gran espíritu, lo que sería lo que nosotros entendemos por naturaleza, el gran espíritu. Pero en la carta hacen mención a Dios. ¿Pero por qué? Porque ya están evangelizados. Entonces, les voy a pasar a compartir pantalla y vamos a... Ustedes la tienen en la plataforma, ¿sí? Y yo se las voy a leer. Lo ponemos en contexto, ¿no? Recuerden que, digamos, ustedes piensen que ustedes son el jefe de la tribu y les llega una carta, no, les llega dice, le mandan decir que le quieren comprar ese pedazo de tierra que les queda. ¿Bien? Y dice, esta es la respuesta. Es del año, aparentemente, 1855. No hace tanto, en realidad, ¿eh? Son 160, 170 años, no es tanto. Bueno, comienzo a leer. Dice, el presidente en Washington manda decir que desea comprarnos nuestra tierra. Pero ¿cómo se puede comprar o vender el cielo o la tierra? La idea nos es extraña. Vean acá, entonces, que no comprenden el tema del capitalismo, el tema de comprar y vender la tierra. Repito, el presidente manda decir que desea comprarnos nuestra tierra, pero ¿cómo se puede comprar o vender el cielo y la tierra? La idea nos es extraña. Si no somos dueños del aire o del agua, ¿cómo podrían ustedes comprarlas? Cada parte de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada aguja brillante de pino, cada grano de arena, cada niebla en los bosques oscuros, cada arroyo, cada insecto que zumba, todos son sagrados en la memoria y la experiencia de mi pueblo. Conocemos la savia que corre dentro de los árboles como conocemos la sangre que recorre nuestras venas. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas. El oso, el ciervo, la gran águila son nuestros hermanos. Las crestas rocosas, las hierbas del prado, el cuerpo caliente del caballo y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. El agua brillante que se mueve en los arroyos y ríos no es solo agua, sino la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos nuestra tierra, deben recordar que ella es sagrada. Cada reflejo en el agua clara de los lagos habla de hechos y memorias en la vida de mi pueblo. El murmullo de las aguas es la voz del padre de mi padre. Los ríos son nuestros hermanos. Ellos sacían nuestra sed, transportan nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos. Así que ustedes deben tener para con los ríos las cortesías y el cuidado que tendrían para con un hermano. Si nosotros les vendemos nuestra tierra, recuerden que el aire es precioso para nosotros, puesto que comparte su espíritu con toda la vida que alimenta. Vean esta frase que viene ahora. El viento que le dio su primer aliento a nuestro abuelo, también recibió su último suspiro. El viento también les da a nuestros hijos el espíritu de vida. Así que si les vendemos nuestra tierra, tienen que mantenerla apartada y sagrada como un sitio donde el hombre puede ir a probar el viento endulzado de las flores del prado. ¿Les enseñarán a sus hijos lo que nosotros les hemos enseñado a los nuestros? ¿Que la tierra es nuestra madre? Lo que le pasa a la tierra le pasa a los hijos de la tierra. Esto sabemos.
la tierra no le pertenece al hombre, el hombre le pertenece a la tierra. Todas las cosas están relacionadas como la sangre que nos une a todos. El hombre no tejió la tela de la vida, es solo una hebra de ella. Lo que le haga a esa tela se lo hace a sí mismo. Una cosa sabemos, que nuestro Dios es también vuestro Dios. La tierra es preciosa para él y dañar la tierra es expresar desprecio por su creador. Vuestro destino es un misterio para nosotros. ¿Qué pasará cuando todos los búfalos hayan sido matados? Cuando todos los caballos salvajes hayan sido domados? ¿Qué pasará cuando los rincones secretos del bosque se carguen con el olor de los muchos hombres y la visión de las colinas quede oculta por los hilos para hablar? ¿A dónde estará el bosque? No estará más. ¿Dónde estará el águila? No estará más. ¿Y qué significa decir adiós al caballo rápido y a la cacería, sino el fin de la vida y el comienzo de la supervivencia? Cuando el último hombre rojo haya desaparecido con su pradera y su recuerdo sea solo la sombra de una nube pasando sobre la tierra, ¿seguirá aquí estas playas y estos bosques? ¿Quedará algo del espíritu de mi pueblo? Amamos esta tierra como un recién nacido ama el latido del corazón de su madre. Así que, si les vendemos nuestra tierra, ámenla como nosotros la hemos amado. Cuídenla como nosotros la hemos cuidado. Recuerden esta tierra como es cuando la reciban. Preserven la tierra para todos sus hijos y ámenla como Dios nos ama a todos. Como nosotros somos parte de la tierra, ustedes también lo son. Esta tierra nos es preciosa y es preciosa para ustedes también. Una cosa sabemos, que hay un solo Dios, ningún hombre, sea rojo o blanco, puede apartarse de esto. Somos hermanos después de todo. Bien, esa es la lectura de la carta. Les aclaro, si alguien no lo sabe, que a los indígenas americanos les decían los hombres rojos porque tenían la piel cobriza por estar siempre al rayo del sol, digamos. Estaban como colorados y le decían las pieles rojas. ¿Tá? Entonces, bueno, acá tenemos la carta, ¿no? De jefe Seattle. Y yo podría hacer diferentes preguntas sobre esta carta. Bien. Por ejemplo, yo les pregunto, uno de los elementos de la argumentación, yo también lo dije, y capaz que ahora no lo comenté al comienzo, es que las dos partes tienen que estar en pie de igualdad. ¿Sí? Si no están en pie de igualdad, no hay un diálogo posible, no hay una argumentación, porque el que ejerce un lugar de privilegio y de poder, si no está abierto al diálogo, en realidad digamos, es un simulacro de diálogo. ¿Se entiende? Para que haya diálogo verdadero, las dos partes deben tomarse por igual. Entonces, analizando la primera parte, ¿no? El presidente en Washington manda a decir que desea comprarnos nuestra tierra. ¿Ustedes qué les parece? ¿Son tomados como iguales acá las partes entre sí? Pueden levantar la mano si quieren o los escucho, como quieran. No sé si pueden hablar. Les repito la pregunta. ¿Las partes son tomadas por igual? ¿Son equivalentes las partes? ¿Es lo mismo el presidente de Estados Unidos que el jefe ¿Están dialogando en un pie de igualdad? No son iguales. ¿Por qué, Leticia? ¿Por qué, Leticia? Porque por lo que vos le diste ahí, ¿Sí? como que quieren comprar. O sea, me estoy acordando un poco del otro Zoom que vos también pusiste y también dabas otro tipo de ejemplo. Ajá. No hay un diálogo concreto. Ajá. A ver, ¿los demás qué piensan? ¿Por qué no están en pie de igualdad los que están ahí? Martín, desactivaste el audio. Sí, ¿quién desactivó? A ver. Yo, Candy, pero Candy. voy manejando, por eso no puedo levantar manito tranqui. ni nada, porque tranqui. voy apretando los botones así nomás antes de chocar. Bueno, para mí sí están en condiciones de igual, o sea, creo que si bien es el presidente, obviamente no va a estar en condición de igualdad, pero
sí hay una condición de igualdad por el hecho de que manda la carta pidiendo para comprar la tierra, si no directamente los desaloja, los manda a matar y ya está. No habría diálogo, no habría... Cuidado. Primero que nada, no sabemos si manda una carta. Es decir, manda a decir que desea comprarnos nuestra tierra. Ya. No hay una. Si yo tomara el diálogo como pares, digamos, como seres que se respetan, en principio yo podría decir, bueno, lo convocará a un diálogo, a una reunión, a hacer un tratado. ¿Se entiende? En cierta manera, O sea, no hay mm, Pero argumentación, no, del presidente de Estados Unidos. A no eso hay, iba, a no eso hay iba. argumentación, porque si él quiere comprar algo, es como un mandato. Ah, bien, ¿Dónde a está ver, el diálogo? bien. Martín, ¿qué decís? No, que a eso iba, que ni siquiera se presentó de forma, o sea, de primera persona, sino que mandó ya ahí ya habla de de una expresión de poder, ¿no? Exactamente. El tema Pero viene la por ahí. palabra manda es como que se impone ahí. Que manda a decir, o sea, mandó a un enviado, a un tercero, o sea, no está tomando por igual, porque todos sabemos que la Tierra se la va a quedar igual. ¿Entiendes? En realidad, ¿qué pasa? Cuando avanza el tiempo, y lo mismo pasa hoy, a veces los gobernantes tienen que, digamos, hacer lo políticamente correcto. Si, no, yo no invadí tal territorio, se lo voy a comprar. Pero en realidad, él está imponiendo su, este, su poder, porque el presidente de Estados Unidos en ese momento es como, como hoy, digamos, es como que hoy en día el presidente de Estados Unidos nos va a decir, desea comprarnos un departamento de Uruguay, ¿no? Y seguramente lo logre, si quiere, ¿sí? Y se lo vamos a vender con mucho gusto, además, sin problema, porque lo que pasa es que el argumento, o la propuesta, perdón, la propuesta, que no es un argumento, la propuesta esconde un lugar de privilegio del proponente, digamos. El emisor tiene un estado de poder, una carga psicológica que el que recibe esa propuesta ya la sabe. ¿Bien? Entonces, en cierta manera, la propuesta, y escuchen bien esto, encierra una especie de violencia, ¿sí? Porque el jefe Seattle sabe que no puede tomar a sus guerreros y enfrentar al gobierno de Estados Unidos, porque los van a masacrar, ¿entiende? Porque ya le robaron toda la tierra. En realidad, lo que queda solo es una mínima parte, ¿bien? Entonces, en principio, desde mi punto de vista, puede ser discutible, pero no considero que estén en pie de igualdad porque no hay una negociación, digamos. Hay un mandato, ¿sí? Le vamos a comprar tierra. Además, en los hechos ya se respalda en que ya le han quitado tierras, en los hechos, ¿se entiende? No en los discursos, se han apropiado de la tierra, ¿bien? Entonces, primero, no están en posición de igualdad. Segundo, de cierta manera puede incluir elementos violentos o de presión. Y recuerden que en la definición de argumentación dijimos que si no se excluye la violencia, no hay argumento. Hay presión, hay una obligación, hay un mandato de hacer algo, ¿tá? Pero no hay un argumento, ¿sí? Hay una orden, digamos, ¿sí? Eso al principio. Ahora, sabemos eso. Y el jefe Seattle, de todas maneras, escribe la carta, ¿no? Entonces, vamos a suponer que el jefe Seattle no es ningún tonto, ¿no? Entonces, escribe la carta, ¿no? Entonces, uno se podría preguntar, bueno, ¿pero para qué la escribe? Si ya sabe que la tierra se la van a quedar igual, ¿no? ¿Para qué la escribe esa carta? Como una forma de dar su punto de vista, aunque sea que lo tiene perdido, pero darse como a expresarse. Bien, bien. ¿Y su punto de vista para quién? ¿Quién está hablando? Elsa. ¿Cómo estás? Sí, sí, Elsa, y bien, decime, y bien, está bien, para dar su punto de vista, ¿para quién? ¿Para quién está dirigida realmente esa carta? para los mismos indígenas, creo yo. ¿Para los indígenas? ¿Solo para Para ellos? los, para los No, compañeros y para mí, en ¿Para quién? general,
para la opinión pública en general, si fuera a leer la carta, perdón. Claro, Bien. para dejarlo en evidencia, cuando el mensaje es tan abusivo, Ajá. tenés que argumentar de esa manera que todo el texto en realidad exprese, que lo deje en evidencia, exactamente eso. Bien. Vean lo siguiente. Vean lo siguiente. Lo que hablamos en la clase pasada y lo que hablamos ahora. Recuerden que yo dije que el lenguaje es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy, que estamos en el 2022, en un Zoom, ¿tá? Teniendo clase en Uruguay, nos estamos enterando de la versión del jefe de una tribu en el año 1855. ¿Sí? Ninguno de los protagonistas está vivo. Ni el jefe de Seattle, ni el presidente de Estados Unidos, ni todos los guerreros, ninguno está vivo, todos se murieron, todos. O sea que hoy se podría interpretar de otra manera. No, el punto es que nosotros podemos juzgar las acciones de los demás y saber la versión del vencido, porque la historia generalmente la escriben los vencedores, ¿sí? Entonces, si el jefe Seattle hubiera dicho, yo me agarro a los guerreros y me voy a dar así a morir, yo no voy a escribir ninguna carta, y bueno, seguramente lo que tendríamos sería una versión de, uy, cómo los americanos tuvieron que pacificar esos violentos porque estaban, no quisieron negociar y bueno, hubo que matarlos a todos, y no tendríamos la versión del otro. ¿Se entiende? Nosotros ahora tenemos la posibilidad de escuchar la otra versión. De ahí en adelante podemos interpretar lo que nosotros querramos, o que lo que nosotros sintamos que es lo correcto o lo incorrecto, pero tenemos el elemento. Por eso el lenguaje es importante y por eso la carta es fundamental para poder transmitir una idea, ¿sí? Y que otros, ¿sí? En este caso diferido en el tiempo, nos enteremos de lo que pasó. ¿Sí? Ahora bien, otro tema importante. Vamos a ver cómo es que argumenta el jefe Seattle. ¿Ah? En esta carta, ustedes pueden encontrar elementos razonados, elementos, digamos, que son razones fundadas sobre las cuales apoya sus razonamientos, y hay un par de elementos que pueden ser considerados persuasivos, ¿sí? Recuerden que nosotros vimos, o que nos interesa analizar, qué diferencia hay entre la persuasión y el convencer, ¿sí? Convencer a través de razones, persuadir a través de emociones, ¿tá? Entonces, en esta carta que ustedes que leí, que ustedes escucharon, vieron que hace como un paralelismo entre, muy similar a lo que hoy se habla con el tema del ecosistema, ¿no? El ser humano como parte de un ecosistema, la Tierra como parte de nosotros y nosotros parte de la Tierra. ¿Sí? Es una de las primeras cartas en donde se habla de esto. Muy interesante, ¿sí? Y vean la imagen que transmite de cómo la Tierra, digamos, es parte de su pueblo cuando dice, a mí esa parte me gusta mucho, cuando dice, el viento le dio el primer aliento a nuestro abuelo y recibió su último suspiro. Y también a sus hijos. Entonces vean el paso del tiempo, ¿sí? Cómo se arraiga. Digamos, no le puede vender la tierra porque la tierra es parte de su identidad. O sea, no tiene lógica. ¿Cómo te voy a vender algo que es parte de mi ser, de mi esencia? No tiene sentido. Es como, date cuenta de lo que me estás pidiendo. ¿Qué me estás pidiendo? Que te venda un hijo. No puedo. Puedo venderte un hijo. No se puede. ¿Tá? Porque es parte de mi ser. Es posible. Entonces, ahí hay como elementos de razonamiento. La primera parte, cuando cuestiona eso de comprar y vender, ¿cómo comprar y vender algo que no somos dueños? ¿Sí? Y habla y dice, ¿no? Bueno, esto en realidad sería, cuando no estemos, va a ser como comenzar a sobrevivir en vez de vivir, ¿no? El comienzo de la supervivencia. Y cuando hablo de persuasión, a ver si ustedes se dan cuenta, qué elemento, digamos, se podría tomar como persuasivo de esta carta. Esto, a ver si lo pueden visualizar de lo que vimos. Piénsenlo tranquilos, pueden leerlo
léanlo tranquilos y me digan qué elemento hay ahí persuasivo. Y apunta a la pertenencia, ¿no? ¿A lo que? A la pertenencia de la tierra de todos. Bien, ¿No? pero un poquito más adelante nombra algo muy específico para generar empatía, y ahí habría un elemento persuasivo. Por ejemplo, la sal de los árboles con la sangre de sus venas. Ahí sigue con el paralelismo para hablar de esa cuestión de ecosistema y pertenencia. No viene por ahí. Vean, al final, él nombra un elemento que, Adiós, digamos, no es racional, es Adiós. Dios, ¿no? Claro. Habla de Dios, digamos. Exacto. Entonces, en ese momento, él está intentando, de alguna manera, decir, bueno, el que lo puede juzgar es Dios, y somos hermanos, dice. Somos hermanos después de todo, ¿no? O sea, me estás robando la tierra, pero somos hermanos después de todo, ¿sí? Entonces, vean cómo en un argumento, lo que yo les comentaba la otra vuelta, hay elementos razonados, fundados en razones, y hay elementos persuasivos, ¿sí? Es muy difícil encontrar en un argumento, digamos, en la vida cotidiana, nuestra vida de interacción, argumentos puros, ¿sí? Que solo sean razonados. Generalmente se dan argumentos razonados, pero a veces tienen también algún elemento persuasivo, ¿sí? Que colabora en, digamos, fortalecer mi postura acerca de lo que estoy diciendo. ¿Tá? Un argumento que no es persuasivo, lo dije la otra vuelta y lo digo ahora, son los matemáticos. ¿Sí? Un teorema matemático no depende de ninguna cuestión emocional ni circunstancia. Si yo no puedo decir, bueno, yo, ya, como le dije otra vuelta, no, yo siento que 2 más 2 es 5. No. Son argumentos que uno tiene que demostrar, que son verificables. Entonces, como son verificables, no es una cuestión subjetiva, no es una cuestión que escapa a eso, ¿sí? Ya sea la matemática, la geometría y la lógica, que en la clase que viene capaz que digo algo acerca de la lógica, que no va a ser un tema muy central en este curso, pero por lo menos les voy a dar una visión general de lo que es la lógica dentro de los tipos de razonamiento. ¿Tá? Pero entonces, para que quede claro, y en eso voy a poner una tarea para esta semana, ¿tá? Yo ya la tengo armada, solo la tengo que publicar. La tarea va a ser escribir o identificar los principales elementos, ¿sí? De la argumentación, en general, recuerden que ya lo vengo hablando, ¿no? No a la violencia, tomar a las partes por igual, concepto de parte y no de persona, buscar el cambio de una situación, digamos, una situación preexistente y la exclusión de la violencia. ¿Tá? O sea, elementos de la argumentación y cuál es la diferencia entre persuadir y convencer. Esa puede ser una pregunta de examen, digamos. ¿Tá? Y voy a poner esas preguntas que acabamos de ver acerca del texto, ¿sí? De este texto. ¿Qué elementos persuasivos aparecen en este texto? ¿Qué elementos razonados aparecen en este texto? ¿Sí? De manera de, por lo menos, ir avanzando en esto, en esto de la argumentación, ¿sí? Porque ya vimos la definición y ahora tenemos que aplicar bien lo que estamos viendo. ¿Sí? Eso acerca de la carta del jefe Seattle. Ahora, ¿alguien tiene alguna duda de esto? ¿Alguien no le quedó claro? ¿Alguien no está de acuerdo? Pueden decirlo. Si alguien quiere decir algo. Buenas noches, Aparecida. Hable ahora o calle para siempre. ¿No? Entonces, sigo avanzando. ¿Está? Sigo avanzando. Ahora les voy a hablar del texto de Maquiavelo, ¿sí? Y les voy a hacer una pequeña introducción que Maquiavelo es bien interesante.
nos olvidamos del jefe Seattle, pero estamos en una época similar, perdón, época similar no, mal yo, cuando el hombre blanco llega a América. Estamos en el año 1513, ¿tá? Siglo XVI. Les explico. Italia, Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo pertenecía a una provincia italiana, una región italiana que se llamaba Florencia. ¿Bien? Italia estaba dividida en 4 regiones. ¿Bien? Y generalmente había una dinastía de reyes que se llamaba los Medici, que gobernaban esas provincias. Pero se daban situaciones violentas, invasiones de una región a otra. En determinado momento, la región de Florencia queda liberada de los Medici y durante un periodo de 10 o 15 años se forma una especie de pequeña república, ¿sí? Y Maquiavelo era lo que hoy sería un ministro de Relaciones Exteriores, ¿sí? Él visitaba las demás regiones, observaba cómo las personas gobernaban, ¿bien? Pasado un tiempo, Lorenzo de Medici toma nuevamente el poder en Florencia. Entonces convoca a todos los que estaban en el gobierno anterior, digamos, en esta república, y dice, bueno, vamos a ver qué tienen para ofrecerme, ¿no? Si la oferta es buena, vivirán o serán parte de mi gobierno, ¿por qué no? Y si no me sirve lo que me proponen, serán condenados a muerte o irán presos. Entonces, por ejemplo, bueno, iba un aristócrata y decía, bueno, Lorenzo de Medici, yo tengo un castillo, tengo 100 soldados, tengo tierras para cultivar, puedo cobrar impuestos para el reino. O sea, bueno, bien, bárbaro, sirve. Fenómeno, sirve. Vamos arriba. ¿Quién sigue? Iván Maquiavelo. Entonces, Maquiavelo dice, bueno, ¿qué le puedo ofrecer yo a un príncipe que tiene todo? Tiene todo, tiene el poder, por algo está ahí, ¿no? ¿Qué le puedo ofrecer? Lo único que le puedo ofrecer es lo más valioso que tengo, que es mi conocimiento. Es un grupo de recetas o de recomendaciones para que puedas conservar el poder para siempre. Porque yo he detectado cómo es la naturaleza humana, ¿sí? He observado cómo se comportan los hombres y por lo tanto sé cómo se van a comportar en el futuro. Utiliza el método científico o sociológico, ¿sí? En esa época ya. Bueno, si las personas naturalmente tienden al poder, van a repetir estas conductas y si las conductas que dan el resultado positivo son estas y no estas otras. Entonces, ¿qué hace el príncipe? Dice, no, yo soy el príncipe. Preso me quedo. Y en la cárcel escribe el libro que se llama El Príncipe. Ese libro que escribió Maquiavelo marca el comienzo de la división entre la moral política y la moral de nosotros, de los seres comunes y corrientes, ¿sí? Maquiavelo ha sido leído por los grandes conquistadores. Yo tengo un libro, por ejemplo, que está comentado por Napoleón, ¿sí? Napoleón lee las recomendaciones de Maquiavelo y hace anotaciones, y dice, bueno, esto es sí, porque nunca me conoció a mí, y qué sé yo. Mussolini hizo un ensayo filosófico sobre Maquiavelo, que quiero que sepan que no aprobó, ¿sí? Me imagino lo que habrá pasado con ese tribunal, porque hizo cuando era joven, Mussolini presentó ese ensayo filosófico, para una licenciatura, lo perdió, y mucho más adelante accedió al poder, ¿sí? O sea, es una guía de recomendaciones para aprender a gobernar, ¿bien? Y establece que el ser humano, lejos de ser bueno por naturaleza, el ser humano es envidioso, egoísta, es, digamos, se camufla en la moral, en el deber ser, cuando en realidad el ser humano es, y no es como debe ser. Entonces, por ejemplo, Maquiavelo, se está por terminar el tiempo, la sigo en la que viene, ¿tá? Pero recuerden que ese es el contexto, ¿tá? Este es el contexto en el cual comienza
Maquiavelo, y vamos a trabajar solo un capítulo, que se los voy a contar brevemente, que no es el obligatorio, pero es interesante para que vean cómo él construye su argumento. ¿Está? Queda un minuto nada más. Vamos a tomarnos un mate, y ahora ya me conecto al otro. Sí, Una consulta, fuera de ¿Me? tema, profesor. consulté. ¿Se escucha así? Perfecto. ¿El examen final va a ser solo con usted o con tribunales? No, es tribunal, es tribunal. Está. O sea que el mismo día nos da resultado. ¿Estamos de acuerdo? Claro, sí es como un examen, Está. claro, sí, obvio. Está. Perfecto, perfecto. Sí. Pero igual, yo les voy a dar, medianamente, les voy a dar bien las pautas. Además, está bueno que el 12 tenemos una clase previa, entonces ahí podemos evacuar Profe. todas las dudas. Sí,